Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 8 de febrero del año 2022 y como semana a semana nos encontramos reunidos con la intención de poder revisar una porción de la palabra, aprender algunas cuestiones que pueden sernos relevantes, importantes y con ello poder entender algunas cuestiones del corazón de Dios. Espero que esta noche pueda serles de bendición lo que vamos a compartir. Y para hacerlo entonces, como lo hacemos cada vez que estamos juntos, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ir llevando entonces también la lectura de la palabra. Me encuentro entonces en Éxodo capítulo 7, a partir del verso 1, y tal como ustedes se pueden dar cuenta, entonces estoy en la versión Reina Valera 1960, que es la que históricamente he revisado más por haber crecido en un contexto de la palabra donde así se hacía. En mi cristianismo, antes de esto, mi Biblia de referencia pues era la Biblia latinoamericana cuando era monje, y la Biblia de Jerusalén. Entonces, estas son las referencias que típicamente utilizo, así también la nueva versión internacional que me llama la atención, pero finalmente la más importante que debemos de tomar todos es tratar de, hasta donde nuestra posibilidad nos dé la oportunidad, pues tratar de leerla en el griego que podamos entender o en el hebreo que podamos entender, porque eso nos ayudaría a quitarnos las discusiones inútiles sobre percepciones de una cierta traducción. Muy bien, entonces, pues Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias en esta noche por la oportunidad de poder estar con mis hermanos. Te pido, Señor, abre mi entendimiento, abre mi corazón para poder revelar tu corazón. Señor, yo sé que lo que hacemos, quienes enseñamos, es un esfuerzo, es un intento muy limitado, Señor, para poder mostrar algo que nos es humanamente imposible, y es mostrar la plenitud de tu gracia, de tu amor, de tu fidelidad, de tu misericordia, de quién eres tú, Señor. Y esta noche yo intentaré con todo mi deseo, pero entendiendo mi finitud, e intentaré, Señor, mostrarlo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En Éxodo capítulo 7, verso 1 dice, Jehová le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano, perdón, el acento, bueno, aquí yo lo estoy interpretando en cuanto a las cosas que Dios ya le había hablado, ¿sí? Debería decir que yo te mande, y las dos acepciones serían posibles. El problema en el hebreo es que no recuerdo el acento porque no lo tiene. Pero bueno, finalmente tú le vas a decir a Faraón, o a tu hermano, perdón, las cosas que yo te he mandado y las que te esté mandando, vamos a decirlo así. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón, qué caray, me equivoqué de botón, perdón. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no los oirá, ¿sí? No os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. ¿Sí? E hicieron Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Cuando nosotros estamos hablando de este pasaje, primeramente para quienes están escuchando esta clase, pues esta clase es consecuencia de las clases anteriores, por supuesto. Y como tal, pues hay situaciones que ya hemos ido comentando previamente
Una de ellas es la predicación de este domingo pasado a la congregación. Cuando yo decía que Dios, cuando quiere hacer algo, Él toma decisiones definitivas. Y esas decisiones definitivas, a diferencia de las decisiones temporales, lo que están procurando es acabar con algo de una vez por todas y para siempre. Y, y esto es algo que yo voy a estar insistiendo a lo largo de esta clase. Las decisiones temporales lo que tratan de hacer es prolongar un cierto tiempo, y si bien tratan de atender ciertos aspectos que son delicados, lo cierto es que no se tiene la opción de hacer cambios definitivos porque hay un aspecto de misericordia implícito. Y ese aspecto de misericordia es probablemente esperar un cambio, una transformación en alguna de las partes de los participantes, en algunos de los elementos de los participantes, y que una decisión definitiva acabaría con ellos. Ahora, debemos de entender que finalmente, aunque Dios toma decisiones que son temporales, esperando, por ejemplo, el cambio de actitud, esperando, por ejemplo, el arrepentimiento, la maduración, hay un momento en donde Dios dice basta. Y cuando Dios dice basta, entonces sus decisiones toman el carácter de eternidad. Y eso significa una vez y para siempre, ya no va a volver a tocar el asunto. La muerte es una decisión definitiva de parte de Dios. Cuando una persona muere, está escrito que toda persona viva una sola vez y después al juicio. Ya no hay más. Te mueres y en el momento en que mueres ya no tienes la oportunidad de decir, Señor, me equivoqué, discúlpame. Es que si yo te hubiera visto como te estoy viendo ahora, si hubiera entendido como estoy entendiendo ahora, no hubiera hecho lo que hice o no hubiera tenido la actitud. Y Dios dice, lo siento, oportunidad, o podría decir, oportunidades tuviste. Y en el momento en que Dios dice, basta, es el momento en donde ya no puedes de ninguna manera revertir. Dios ya no da una marcha atrás a partir de ese momento. Decisiones definitivas en la Biblia las platicamos rápidamente. Ustedes podrían pensar en el diluvio, donde Dios le dice a Noé que construye un arca cuando tiene 500 años. En los 600 años, Dios dice basta. En ese momento comienza la lluvia. Los que durante todos esos 100 años no habían creído, después van y golpean las puertas del arca queriendo entrar, pero Dios ya las había cerrado y Dios arranca, arrasa de sobre la faz de la tierra todos aquellos que, habiendo tenido la oportunidad, no estuvieron dispuestos a tener un cambio de actitud. Dios arrasa con Sodoma y Gomorra. Lot estuvo allí, les estuvo hablando, les estuvo compartiendo, y llega el momento en donde Dios decide basta y le manda dos ángeles. El número 2 es un número de confrontación, es un número de decisión. Es Dios diciéndote, lo tomas o lo dejas. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Yo te sugiero, como lo dice Deuteronomio 30:19, yo te sugiero que tomes la vida, que escojas el bien. Sodoma, Gomorra no lo entienden. Y esa noche, los ángeles entonces destellan un haz luminoso, es lo que entendemos en la palabra. Ellos quedan enceguecidos, y en ese enceguecimiento los ángeles toman a Lot, a su familia, salen en el camino. La mujer de Lot no quiere irse, ella quiere regresarse, y cuando se voltea, cuando toma la decisión de retornarse, ella se vuelve entonces una estatua de sal, y lo que significa es que termina
termina muerta allí. Las hijas se van con Lot, pero todavía con una serie de cosas, de conflictos en su corazón. Lot se las lleva a un cerro para salvarlas y ellas con la tristeza, la angustia de que ellas suponen que ya no quedaron hombres sobre la faz de la tierra, entonces se emborrachan al papá y salen embarazadas del papá y bueno, toda una situación de trastorno familiar. Pero tenemos que entender que Dios, hay momentos en que dice basta, Dios dice basta, entonces cuando a Egipto le dice hasta aquí, Faraón deja ir a mi pueblo, ¿sí? Y la decisión definitiva, curiosamente, las maravillas que fue haciendo, Egipto les llamó plagas, pero son oportunidades, es decir, date cuenta que estás haciendo algo equívoco, date cuenta que estás dando coces contra el aguijón, como le diría el Señor Jesús directamente a Saulo de Tarso. Date cuenta que estás equivocado, arrepiéntete, conviértete. La decisión definitiva es, hay un momento en donde ya no puedes más. En el caso de Faraón, cuando cruza el pueblo de Israel las aguas se van a cerrar sobre Faraón y su ejército. Y allí es la decisión definitiva. Ya no hay vuelta atrás. Todos perecieron bajo las aguas. Decisión definitiva, entonces, es cuando los muros de Jericó se caen y toda la ciudad de Jericó es pasada a filo de espada. Solamente Rahab, la ramera y su familia logran sobrevivir. Esa es una decisión definitiva. Decisión definitiva es cuando Ananías y Zafira, en el Nuevo Testamento, son confrontadas por el apóstol Pedro. Y ellos, ellas como pareja, teniendo la oportunidad de decir, bueno, regalamos una parte de aquello que queríamos regalar. El apóstol le dice, no tenían necesidad de mentir. Ustedes podrían haber dicho, regalamos lo que quisimos, lo que pudimos. Además, pues ustedes tienen el derecho, son los dueños de las posesiones de las que estamos hablando. No estaban obligados. El problema no es ese, el problema no es haber tomado una porción, el problema es haberle mentido al Espíritu Santo de esa manera. Y ellos entonces, cada uno de los dos, primeramente el marido y después la esposa, caen muertos. Decisiones definitivas es cuando el Señor Jesús va a regresar entonces en Apocalipsis. Allá por Apocalipsis 19, 20, ya empezamos a hablar de cielos nuevos, tierra nueva, y llega un momento entonces en donde cada uno es enfrentado a su propia destrucción. Él, con la espada de su boca, cuando se levantan en contra de él, dice, con la espada de su boca los destruye a todos, acaba con todos. Entonces, decisiones definitivas como esto que estoy diciendo, nos implica que Dios tiene todo un proceso en donde nos quiere llevar a entender la condición de nuestros corazones. Las decisiones temporales son el espacio de misericordia, el espacio de convencimiento de parte de Dios para decirle a alguien, cambia, reconsidera, recapacita, reflexiona. Porque en el momento en que diga basta, ya no hay punto de retorno. Eternidad entonces es entender esto. Eternidad es entender que hay cosas en nuestra vida en donde nosotros hemos llegado a la convicción de que no hay un punto de retorno. Y mientras nosotros seguimos en un efecto revolvente, regresando hacia atrás, eso nos muestra que no hemos llegado a una convicción de lo eterno. Hay áreas de la vida entonces en donde pudiera ser que estuviéramos tan seguros que ya ni siquiera estamos batallando con ello. Pero hay otras tantas en donde una y otra vez caemos, una y otra vez fallamos, una y otra vez nos metemos en situaciones de conflicto, una y otra vez estamos siempre y en todo momento en una constante dubitación. Esas son las áreas de temporalidad. Y Dios quiere llevarnos entonces
antes de que lleguemos a la muerte como una cuestión de obligación, sino como una cuestión de convicción. Dios quiere llevarnos a que podamos nosotros, por libre albedrío, por libre convicción, que podamos llegar entonces a nuestras decisiones definitivas antes de que nos sean impuestas de parte de Dios. Todo esto lo estoy comentando para poder entender entonces de una manera diferente algunas de las cosas que vamos a estar analizando de este pasaje que acabamos de revisar. Primera cuestión, dice, el Señor le dice a Moisés, mira, yo te he constituido como Dios para Faraón. Ahora, debemos de entender que este es un versículo que tiene un potencial de riesgo en su interpretación para las personas, terrible, tremendo, porque desgraciadamente habrá quienes digan, hay un fundamento bíblico para que yo tome el lugar como representante de Dios. Mire, Dios no necesita bules para nada, ¿sí? Dios no necesita mediadores aparte de sí mismo. Y cuando digo de sí mismo, estoy diciendo que para mí, en mi entendimiento de la palabra, Jesucristo es más que un ser humano. Es 100% humano, es cierto, pero Jesucristo es encarnación de Dios. Y Jesucristo, hombre, es el mediador entre Dios y los hombres. No necesita Dios a nadie más que al que Él mismo, con su espíritu, ha levantado. Y entonces, es fundamental que entendemos que cuando está diciendo el Señor, yo te he constituido como Dios, o yo te he constituido Dios para Faraón, lo que está diciendo es, yo usaré tu vida, yo te usaré a ti, para que puedas mostrarle a Faraón lo que es mi deseo, lo que es mi corazón. Pero no está diciendo, tú perderás tu condición de humano, ¿sí? Tú serás un suprahumano, ¿sí? Muy en el estilo de interpretación. Y yo sé que al decir estas palabras, más de alguno rasgará sus vestiduras, pero cuando Friedrich Nietzsche está diciendo del suprahombre, no nos estamos refiriendo a eso, ni estoy diciendo que Nietzsche tenga razón, estoy diciendo que Dios usa a personas para representar ante otros lo que es el estilo de vida de alguien que cree en Dios, para retar con sus convicciones a otros, para servir a una generación simbólicamente como ejemplos de vida, como ejemplos de virtud, como ejemplos de fe, sin perder su condición humana. Entonces, Dios le dice a Moisés, vas a tener una función hacia el otro, ¿sí? Le mostrarás, le dirás, llevarás el mensaje, compartirás la palabra, mostrarás a través de tu vida lo que yo quiero hacer contigo. Y hay cosas donde tú eres incapaz, me has dicho que eres incapaz. Y entonces, tu hermano Aarón, él hablará por ti. Él complementará tu ministerio. Tus incapacidades serán suplidas, serán complementadas por tu hermano, que él llevará a cabo las obras que tú no puedes hacer. Habíamos dicho que Moisés, lo hemos dicho muchas veces, una de sus justificaciones para tratar de seguir al Señor era que era tardo para hablar, torpe para hablar. Se interpreta comúnmente como que era tartamudo. Hay muchos que no serán tartamudos, pero se sienten incapaces y que pueden decir, ante ciertas circunstancias, no sé qué decir, no sé cómo hacerlo. Mi conocimiento no me lo permite, mi formación no me lo permite, mi propio carisma no me lo permite. Y Dios dice, está bien, ¿sí? Acepta hacer las cosas que sí puedes,
Y yo pondré junto a ti personas que van a ayudarte a complementar las cosas que tú no puedes. Es muy fácil decir, yo soy pastor. Porque pastorear significa cuidar a alguien. Pastorear significa dirigir a alguien. Pastorear significa tratar de azuzar, de impulsar, perdón si lo digo más feo, engatusar a alguien. Sí, se puede ser líder de muchas maneras. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es, ¿qué pasa cuando una persona, después de leer Éxodo 7:1, se da cuenta de la responsabilidad inmensa que tiene alguien cuando entiende que él será la representación simbólica, el ejemplo, el testimonio a otras personas de lo que Dios es? Debo confesarles que si hay algún tipo de versículo que a mí en lo personal me reta, me saca de mis capacidades, me muestra lo limitado, lo difícil que es el llamado que Dios me ha dado, es este. Porque Éxodo 7:1, cuando Dios me lo pone a mí hacia ustedes, me dice, tú vas a tener una responsabilidad, y la responsabilidad es mostrar mi corazón a través de lo que yo puedo hacer en ti. Y escúcheme, esa es una cuestión terrible. Yo puedo enseñarle matemáticas a alguien, yo puedo enseñarle a alguien lingüística, puedo enseñarle a alguien las cosas que yo pueda saber. Pero para poder mostrar el corazón de Dios, yo necesito primero ser transformado a la imagen y semejanza. Y eso hay días en que me parece tan lejano, tan difícil. Y es algo que no podemos simularlo. El cristianismo está enfermo de hipocresía, el cristianismo está enfermo de simulación, el cristianismo está enfermo de personas que toman un lugar de algo que Dios no ha hecho en sus vidas. Creamos estructuras que esconden la podredumbre del corazón. Creamos estructuras en donde el nombre, el título, pareciera que da cuenta de algo que en realidad no ha sucedido. El excelentísimo, excelentísimo, sí es una basura humana muchas veces, ¿sí? El honorable, y cuando revisas la vida oculta, ¿sí? Resulta que es despreciable, y le ponemos entonces estos títulos que son simplemente un deseo de una nomenclatura que no se ha alcanzado, porque nuestras vidas no han llegado a ese punto donde lo que hacemos cotidianamente es más importante que el título. ¿Cómo creer en Dios si la persona que lo predica tiene actitudes de un impío, de un blasfemo? Si las cosas que hace no exaltan a Dios, se exalta a sí mismo. Si el beneficio que se obtiene es sobre sí mismo, la honra que busca es para sí, la proyección que busca es para sí. Y entonces, este versículo no es para demeritar a Faraón. Este versículo es para hacerles saber a Moisés la profunda responsabilidad que tiene en el llamado que Dios le ha dado. Y este llamado, como insisto al momento de estar hablando estas cosas, es un llamado, yo no soy el emisario de Dios. Entiendas eso. Yo no soy el emisario de Dios. El emisario de Dios es el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué función tengo yo, Señor? Entonces, ¿cuál es mi mérito? No, tu mérito no es que yo hable a través de ti. Tú vas a hablar de las cosas que yo te he hablado a ti. Es tu vivencia. Porque yo puedo hablarle a quien sea.
Y entonces, esta cosa tan pequeña, tan simple, tan aparentemente insignificante, es fundamental. Cuando tú tienes un emisario, esa persona cumple una función que nadie más podría cumplir. Pero cuando tú estás hablando desde tu vivencia, desde tu experiencia, cualquiera podría hablar de su propia vivencia y desde su propia experiencia. Y entonces Moisés va a hablar de su vivencia, las cosas que yo te he hablado a ti, las cosas que te he mandado a ti, las cosas que tú has entendido de mí, las cosas que por haberlas vivido, tú puedes decir, ¿sí? En mí, cuando menos, se convirtieron en una verdad. Al momento de morir, todos nuestros títulos se quedan allí. Un cadáver no tiene doctorados. Un cadáver tiene gusanos, nada más. ¿Sí? Un cadáver tiene descomposición, nada más. Los títulos se quedan, algunos en la pared y otros en la basura. ¿Sí? Y algunos después de la pared se van a ir a la basura en una o en 2 generaciones. ¿Sí? Yo no sé finalmente por qué tenemos tanta pretensión en querer conservar cosas que son meramente fugaces, transitorias. Y no ponemos mayor atención en las cosas que tienen un carácter de eternidad. Y en esas cuestiones que tienen un carácter de eternidad está precisamente la transparencia, la honestidad con la que tú estás viviendo el proceso de lo que Dios está haciendo en tu vida. Créanme, si hay algo después del pecado, que es esa palabra, que la usamos para decir un montón de cosas que no le dicen nada a la gente, ¿sí? Porque la hemos demeritado completamente. Ok, pero si después de la palabra pecado, yo diría, ¿cuál es la palabra con la que yo identifico el nivel de crecimiento de una persona? Podría decirle que es hipocresía. Una persona logra crecer espiritualmente en medida que logra dejar sus niveles de hipocresía. Necedad significa que yo creo que es cierto algo que en el fondo sé que es falso. ¿Cómo estás? Bien, pero sé que no estoy bien. O sea, la gente me pregunta, ¿cómo estás? Y yo le doy toda una explicación de cómo me pasé los últimos 2 días enfermo y la gente quizás no estaba pensando que iba a dedicarle tanto tiempo a algo que era meramente diplomático. Bueno, no me preguntes entonces por diplomacias, porque te voy a tener que decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque si queremos ser verdaderamente transparentes para que Dios manifieste lo que quisiera hacer, necesitaremos quitar de nosotros toda sombra de hipocresía. Bueno, Moisés entonces tenía que llevar a cabo ese proceso, tenía que hacer a un lado toda sombra de hipocresía, de tal forma entonces que Faraón pudiera ver a Dios a través de la obra hecha en Moisés. Y como Moisés decíamos que es limitado, entonces le va a pedir a alguien, 1, 2, 3, 10, Dios puede levantar a una nación para ayudar a alguien incapacitado que tiene el deseo de llevar a cabo una obra, para que la podamos hacer juntos. Puedo decir el caso de Mili, porque siempre lo comento, y es una de las personas más cercanas a mi corazón en ese sentido. Pero lo cierto es que cada uno de los que están aquí, Dios podría levantarlos para poder llevar a cabo una obra juntamente conmigo, que no es mi visión, yo quiero pensar que es la visión de Dios. Pero ¿cómo llevarlo a cabo sin que sea una imposición? Ahí yo tengo un problema y voy a aprovechar el momento para poderlo decir. O sea, yo tengo el problema de pensar cómo lograr que alguien entienda que algo es importante de hacerse sin que haya una regla para hacerlo. Por ejemplo, los domingos a las 7 de la mañana hay que empezar a sacar las cosas. Suena mi despertador un poco antes. Me despierto, me cambio, voy y agarro los perros y abro la puerta.
a la espera de que los que van a llegar no tengan el problema de que esté cerrada la puerta, por supuesto. Y comienzo a sacarlo. Me han preguntado varias veces personas por qué no genero, pues no sé, una organización. Y yo digo, la organización es basura, ¿sí? Si Jesús hubiera querido organizar gente, hubiera dedicado más tiempo a funciones administrativas que hablar de principios eternos. Revisen ustedes bien, y Jesús nunca levantó una estructura de lo que llamaríamos iglesia. Porque levantó principios. ¿Cuál es el problema? Que las reglas siempre esconden nuestra necedad. Las reglas siempre sirven como pretexto para evadir nuestra dureza de corazón. En el momento en que una persona tiene que checar una tarjeta, en ese momento dejó de ser una convicción personal para convertirse entonces en la más pura muestra del conductismo de Pavlov, ¿sí? Porque sabes que si no checas la tarjeta a tiempo, te van a dar una descarga eléctrica como el pobre animalito, ¿sí? Y si lo haces, entonces te van a dar una galletita o una estrellita en la frente. Pero esas no son convicciones. ¿Sí? Ese es conductismo. Y el conductismo es meramente biológico, es el temor operando en la vida de una persona. Ya sea un garrotazo en el lomo, o ya sea una galletita para que salives, es conductismo. La estructura genera conductismo. Ese es el problema. Es la mejor forma de que un montón de animales se comporten de una cierta manera. Por eso, al ganado le ponen entonces rejas para que no se mueva, porque esas rejas son estructuras metálicas. Sí, yo sé que cuando digo estas cosas alguien puede pensar que estoy agrediendo a nadie. No, no, no. Soy un hombre de rancho que piensa en ganado, ¿sí? Y que para poder evitar que se muevan, se salgan, se pongan, ¿sí? Se le ponen estructuras. Y con esas estructuras, entonces, el ganado tiene que pasar por ahí. Tú le dices a la vaca, vaca, es importante que te metas, ¿sí? A este líquido que le hemos puesto algo de asuntol para que se mueran las garrapatas, y la vaca va a voltear y te va a decir, mu. ¿Sí? Y entonces lo que haces es la metes en la estructura, le empujas con la estructura, la vaca va a tener temor de pasar por allí, y entonces hay que empujarla para que salte y que caiga entonces al charco, y al caer al charco van a dar 2 o 3 pasos, ¿sí? Que va a estar suficientemente profundo para que se pueda sumergir, ¿sí? Hasta las orejas, y luego va a tener una rampa para que vaya saliendo, y la vaca entonces va a decir, ¡wow! ¡Qué experiencia tan horrible! Escúchame, cuando alguien después de algo dice, ¡qué experiencia tan horrible!, significa que entró por el lado del conductismo a la enseñanza. Y entonces tenemos un corazón como el corazón de Dios, queriendo hacer algo con su pueblo. Deja ir a mi pueblo, le va a decir a Faraón. Pero al mismo tiempo, habrá un momento en donde entendamos que Dios también estaba diciendo, pueblo, deja ir a Faraón. Porque el problema no es sacar a una persona de una situación, el problema es sacar esa actitud del corazón de la persona. ¿Cómo lograr entonces sacar a una persona de un lugar necio y que al mismo tiempo deje la necedad de su corazón? Yo no lo he logrado. Me reconozco incapaz, me reconozco limitado, les pido perdón por ello. En todos mis años de ministro y de cristiano, no he logrado encontrar una fórmula maravillosa para que la gente deje de pensar estúpidamente. Lo siento, me declaro incompetente. Y entonces, yo sé que esto está tomando un carisma horrible. No, discúlpeme. O sea, Dios tiene un problema, y el problema es cómo lograr sacar del corazón del pueblo, entonces, algo que parece ser que es muy profundo. Y aquí no encuentro muchos términos, pero si me permiten voy a irme entonces a los ejemplos médicos, porque los ejemplos médicos siempre son muy fáciles de entender, ¿sí?
Y son fáciles porque tienen que ver entonces con nuestra condición cotidiana. Cuando quienes estaban estudiando el cuerpo humano encontraron bolas, esas bolas eran de diferentes formas. Un tumor es eso, un tumor es una bola. Y encontraron entonces que había órganos que de repente tenían bolas que en las demás gentes que habían abierto, en los demás cadáveres, no se veían allí. Y hubo una que les llamó mucho la atención, porque eran unas bolas que estaban agarradas, que tenían inervaciones, que tenían extensiones, que se agarraban de los órganos que tenían alrededor. Y entonces dijeron, se agarra como si fuera un cangrejo. ¿Sí? Yo sé, cuando uno piensa en la medicina, uno piensa que los médicos son gente muy filosófica. No, no, son profundamente empíricos, ¿sí? Y entonces dijeron, se agarra como cangrejo. Tiene pincitas y tú lo tratas de quitar la bola y no se deja porque está bien agarrada como si fuera un cangrejo. Ok, si usted va siguiendo la línea de las ideas, cangrejo es cáncer. Entonces, ¿por qué se llama cáncer? Porque es un tumor, una bola que se agarra, está inervada y la tienes allí puesta de tal manera que empieza a causar daños, empieza a causar lesiones. Y esa inervación puede llevarla entonces incluso a tener algún tipo de entrada al sistema linfático. Y al hacerlo, se puede extender. Y una célula cancerosa se puede ir entonces a través del sistema sanguíneo y convertirse entonces en otra tumoración en otra parte del cuerpo. Y cuando el enfermo va con el doctor y le dice, doctor, me siento mal, ¿qué tiene? Pues ya me estuve palpando y tengo unas bolas, ¿sí? En el pecho, tengo unas bolas, ¿sí? Que las siento, dirá algún hombre, en la próstata, tengo unas bolas, que me duele la espalda, me duele el pulmón, yo no sé, es terrible. Y el médico entonces le dice, es que usted tiene por allí una tumoración, necesitamos saber qué tipo de tumoración es, porque esa bola pudiera ser una bola de muchas otras cosas, pudiera ser una bola de grasa, como diríamos un lipoma, podría ser alguna cicatriz con forma de bola, una cicatriz queloide, o cualquier otra cosa que pueda ser una bola en su cuerpo. Y entonces descubren que efectivamente es cáncer. Y el médico entonces va a comenzar un proceso. Y el proceso, diríamos uno, bueno, pues ábrame y arranque la bola. Sí, pero el problema no es arrancar la bola como tal. El problema es tratar de quitar todas las enervaciones, todas las incrustaciones, todo aquello donde está ramificado. Eso es bien complicado para un cirujano, ¿sí? Que tuviera la capacidad de ir tomando entonces cada una de esas raíces, si me permite decirlo así, e irlas cortando, pues es laboriosísimo. Si pudiera quitarse un tumor, simplemente abrirlo, sacar la bola y cortarlo, y ya, si no estuviera inervada la bola, si fuera como, no sé, perdónenme la expresión estúpida, pero como si fuera un huevo cocido, que usted lo agarra y saca el huevo y ya. Bueno, sería muy fácil, la medicina en ese sentido tendría una ventaja tremenda, pero ¿cómo quitar la inervación? Pues entonces tenemos que pensar que quitarlo puede ser un proceso sangriento primero, ¿sí? Cuando los médicos abren, ¿sí? Abren, ven qué es lo que está sucediendo. Hay una forma trágica de humor negro de cirujanos, decir, pues fue una operación ABC, y ABC es abrir, ver y cerrar. No le haces nada más. ¿Por qué no le haces nada más? Porque estaba tan extendido, estaba tan ramificado,
se ha desarrollado tanto este hecho canceroso que ya no hay nada que hacer. Y entonces es abrir, ver que ya no puedes hacer nada y cerrarlo y decirle, pues váyase a su casa, arregle sus cosas, ¿sí? Despídase de la familia. Abrir entonces puede ser un proceso doloroso. Sanar a una persona de cáncer puede ser un proceso cansado, doloroso. Bueno, actualmente tenemos terapias contra el cáncer que no existían hace 100 años y entonces le podemos dar entonces radioterapia, quimioterapia, y en todo ese proceso seguramente podrá morirse el cáncer y seguramente muchas otras cosas también, porque no se ha logrado desarrollar métodos que sean específicos, aunque ya hay procesos bioquímicos para etiquetar ciertos ciertos medicamentos y que vayan específicamente a las células cancerígenas. Se ha avanzado bastante en eso, pero sigue siendo algo muy, muy laborioso. Bueno, pues imagínese usted que estuviéramos hablando de pecado. Exactamente es lo mismo. Y entonces el pastor de repente ve que alguien tiene una bola y esa bola está terrible y le está matando su relación familiar y le está matando su relación con sus hijos, su relación con el trabajo, le está destruyendo como ser humano. Y ojalá fuera tan simple como agarrar algo que corte y meterle la mano y sacar la bola, pero no. El problema está que está tan agarrado y podría decir el tumor de la persona. No, la persona del tumor, sí, porque está diciendo, ay, mi tumorcito, mi pecadito, ¿sí? Tanto tiempo engordándolo, tanto tiempo cuidándolo, ¿sí? Y por más que se intenta, no se puede quitar. Ahora, por eso tenemos que entender que cuando le dice, sí, que cuando le dice Dios a Moisés que le hable a Faraón, ¿sí? Y le dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ok, yo endureceré el corazón de Faraón. Hace tiempo yo no entendía mucho. Bueno, sigo sin entender, perdón, entre más pasa el tiempo siento que entiendo menos las cosas. Pero yo no entendía mucho este asunto de endurecer y decía, Señor, pues lo hubieras hecho más blandito, al contrario de endurecerlo. Y un día, Dios me permitió, siempre estoy buscando de metiche en los lugares donde voy a estar viendo qué hace la gente. Y me tocó estar con alguien que era de familia de carniceros, un amigo de Guadalajara. Bueno, de hecho él se casó con la hija del carnicero, así que se volvió pues, de familia de carniceros, ¿sí? Y me dijo, ¿sabes qué? No voy a poder a tales horas porque tengo que meter la carne al congelador para poderla trabajar. Y yo le dije, ¿y por qué trabajarla? Dice, es que si la carne está muy blandita, tú no puedes hacer bistecs, no puedes hacer los filetes, ¿sí? Y entonces como carnicero, dice, uno entiende que necesitas que esté de una cierta consistencia para poder trabajar con ella, para poder hacer un buen bistec. Y entonces yo me acordé de este versículo de Éxodo 7:3 y dije, pues por eso entonces Dios quería hacer un buen bistec, ¿sí? Con Faraón y necesitaba endurecerlo. Cada cosa que tú cocinas tiene una cierta preparación. Y entonces la carne hay que enfriarla para que tome consistencia y poderla cortar de una manera mucho más fácil sin finalmente ponerte en riesgo. Puede ser. ¿Han escuchado ustedes el término macerar? Que se macera la carne. Bueno, hay gente que le gusta hacer la carne asada y la revuelve, pues puede ser con chiles, con salsas, con alguna cuestión, algunos le echan jugo de piña, hay gente que le echa cerveza para que se ablande o
la mete de jugo de piña, si es una carne muy dura, para que se ablande, que se ponga suavecita. Y lo que Dios está diciendo es, yo voy a preparar el corazón de Faraón. ¿Cómo lo voy a preparar? ¿O para qué preparas tú algo? ¿Se han puesto a pensar en eso? Los médicos también hacen sus preparaciones, ¿eh? Hay ciertos estudios clínicos que para poderlos llevar a cabo te van a preparar. Te dicen, quiero que estés en ayunas, porque vamos a hacer una radiografía y en esa radiografía no quiero que salgan por allí los frijolitos que comiste ayer. Entonces, para que pueda salir todo esto mejor, quiero que estés en ayunas. Muy bien. Pero además, al momento de hacer el examen, te vas a tomar un medio de contraste. Y el medio de contraste puede ser un cierto tipo de líquido que al momento de que tú te lo tomes y conforme vaya fluyendo por tu organismo, vamos a tomar entonces una radiografía y vamos a poder ver entonces, ahora sí, ciertas áreas específicas de tu organismo que son las que nos interesa poder evidenciar. Como Jehová Rafa es un médico, Jehová es el sanador, de repente Dios quiere hacer medios de contraste. Y en esos medios de contraste, ¿qué va a hacer? Bueno, Él quiere sacar, por ejemplo, la estupidez de tu vida, ¿sí? Y va a mostrar situaciones en donde la estupidez salga a la superficie. Y para poder decir, mira, ahí está, ¿te acuerdas de lo que te había dicho? Mira, ahí está. ¿Sí? Una radiografía de estupidez, ¿sí? Y tú lo vas a poder ver, así como cuando vemos una radiografía con un hueso fracturado, ¿sí? Que te dice, ay, es que no sé qué tiene, y ya te ponen la radiografía y ya ves que el hueso está partido, pues por eso le duele. Ahí se ve lo partido, ¿sí? O si estuviéramos hablando ahora de, pues, estos estudios tridimensionales de imagenología, pues ahí pueden ver al niño cómo se está formando y ya pueden decir si es niño o es niña. ¿Y qué es? Y pues ya te lo ponen y ¿usted qué cree que sea? Pues ya se ve todo, ¿verdad? Entonces ya no hay nada oculto, ya no hay misterio, sale a la luz. Dios quiere mostrar algo para poder entonces lograr que tú entiendas el tratamiento, ¿sí? Si a una persona le dicen, le voy a mochar un brazo, la persona va a decir, no, no me lo moche, oiga, pues yo lo quiero en mi brazo. Sí, pero cuando le haces el estudio y le muestras que la gangrena va hasta arriba del codo, pues entonces dices, mire, usted puede tener el brazo, ¿sí? No puedo decir todo el tiempo que quiera, porque le va a durar como una semana más antes de que usted se muera, pero si usted quiere vivir, fíjese en dónde está la gangrena y tenemos que cortarle entonces hasta este cierto nivel para tratar de salvarle la vida. Y te lo muestra en el estudio, ves la gangrena, la necrosis que se está extendiendo y tú puedes decir, sí, decisión difícil. No, es bien fácil. ¿Quiere vivir o quiere morir? Y si quiere vivir, entonces la decisión es esta. Suena muy cruel, cruel si usted está pensando en el brazo. Suena muy generosa y gentil si usted está pensando en la viuda y en los huérfanos. Es una cuestión de perspectiva. Y entonces cuando nosotros estamos hablando de esto, Dios está diciendo, vamos a hacer un medio de contraste. ¿Sí? Vamos a hacerle ciertos estudios, vamos a llevar a cabo un proceso, todo esto para que usted, pueblo de Israel, pueda salir de la esclavitud y vamos a ver ese tumor que está allí, que está inervado, que está incrustado, lo vamos a entonces a focalizar muy bien. Vamos a delimitar cuál es el área de afectación para que con todo ello podamos extirpar a Egipto de usted. Primero lo vamos a sacar de allí y luego lo vamos a extirpar. Oiga, y si el tumor no quiere, bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es, como está muy inflamado, ¿sí? Y está muy extendido, vamos a tratar entonces de que disminuya su volumen.
que se concentre, ¿sí? Para que sea mucho más fácil entonces en un momento poderlo quitar, ¿sí? Vamos a ver si logramos que se encapsule en un solo espacio, ¿sí? Eso sería lo ideal. Y bueno, vamos a hacer entonces eso. Y después de eso vamos a tener una operación maravillosa. Imagínense si hace 20 siglos le hubieran dicho a la persona, lo vamos a abrir, le vamos a sacar el corazón y le vamos a poner otro corazón nuevo. ¿Qué iba a decir la gente? Usted está loco, ¿sí? Si hubieran dicho, le vamos a sacar 1 metro de intestino y vamos a cortar todo lo que no sirve y vamos a unir, donde, no, pues, está usted mal, ¿sí? Grandes son las maravillas que hace el médico ahora. Puede separar siameses que nacieron, ¿sí? Unidos, y los pueden separar para que cada uno tenga una vida independiente. ¿Cuándo se había visto eso? Una persona que ha muerto, le puedes dar entonces una terapia de choque, un choque eléctrico para volver a reactivar su corazón. ¿Cuándo se había visto eso? Y el Señor como médico, entonces está diciendo, mire, el tratamiento va a ser este. Vamos a tener 10 sesiones, ¿sí? Y en esas 10 sesiones, cada cierto tiempo, le vamos a estar dando entonces una dosis. Y con todas esas dosis, ¿qué es lo que vamos a lograr? Que al final usted sea libre de ese tumor y que usted esté sano y saludable para llevar una vida productiva. Dicho en términos médicos, ¿suena actual? Ahora, usted diría, ¡qué cruel el médico! No, qué generoso el médico, que ha dedicado su vida para estudiar cómo salvarle la vida a alguien que ni conoce, que ni ha sabido de él, que un día le llega diciendo, me siento mal, y que él, por lo que ha desarrollado en su capacidad, ahora podría ayudarle a salvar, a revertir un proceso, a extender su posibilidad de seguir sobre la faz de la tierra para tomar decisiones, para disfrutar con su familia, para tener una mejor calidad de vida. Pero es que va a haber sangre. Y dice, pues sí, porque está dentro de usted y para poderlo sacar dentro de usted, pues necesito tomar un bisturí y necesito cortar. ¿O va a ser doloroso? Pues sí, pero ya le está doliendo a usted, ¿sí? Trataremos de anestesiar, trataremos de generar un espacio que sea de menor riesgo de contaminación, trataremos de dar antibióticos, trataremos de dar todo lo que esté al alcance, pero lo cierto es que sí va a haber derramamiento de sangre si es necesario extirpar el tumor, sí va a haber pérdida de algún miembro si es necesario quitar gangrena, sí va a haber entonces situaciones que de repente uno diga suena terrible, ¿sí? Imagínese, yo le tengo un respeto tremendo a los traumatólogos, ¿sí? Porque es abrir, cortar, mostrar el hueso, poderle poner una placa, poderle poner un clavo, ¿sí? Pero además tener el cuidado de no dañar, ¿sí? La inervación de el músculo, bueno, el tendón donde estuviera, ¿sí? Y tener el cuidado de no causar una hemorragia y con todas estas cosas y que la persona a los pocos días está caminando otra vez y dice uno, wow, y cuando el trauma es cráneoencefálico y dice uno, híjole, qué barbaridad, cómo lograr hacer eso. Y cuando uno ve una operación, si usted no ha visto alguna, ¿sí? Bueno, si no tiene un amigo cercano que lo invite y que tenga la oportunidad de hacerlo, es mucho mejor cuando uno puede hacerlo desde allí. Los chismosos a veces buscamos eso. Y si no, pues véanlo usted en algún video. Van a decir, ay, es que es muy violento. Sí, si usted lo ve como carnicero, sí, como asesino, sí. Pero si usted lo ve desde el punto de vista de lo que la misericordia significa, salvarle la vida a una persona, es maravilloso.
lo que hemos aprendido de parte de Dios para salvar a alguien más. Israel entonces está en una condición, que es una condición mórbida. Está en una etapa de destrucción, con un tumor maligno, perverso, que se ha extendido y Dios quiere llevarlo de las tinieblas. Esto es de un proceso que le va a llevar a la muerte, a la destrucción, de un proceso de enfermedad, lo quiere llevar a la luz, a la sanidad, a la libertad, a la posibilidad de una vida diferente. Y Dios dice, sí, vamos a tener que hacer eso entonces con el tumor. Vamos a tener que prepararlo. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Lo he dicho varias veces, lo voy a seguir diciendo en los días siguientes. Si usted revisa, en ninguna parte dice plaga. Él está diciendo mis señales y mis maravillas. ¿Quién dice plaga? El tumor. ¿Sí? Cuando nosotros revisamos la forma en que nos referimos a algo, curiosamente revisamos nuestro trasfondo psicológico, nuestro trasfondo proyectivo, ¿sí? Las heridas de nuestro corazón. Yo le pregunto a la gente, ¿sí? ¿Cuáles son los nombres de los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego? ¿Y qué va a decir la gente? Sadrach, Mesach y Abednego. Pues claro, tú eres hijo de Faraón seguramente, ¿sí? Entonces, pues si tú eres babilónico, hijo de Nabucodonosor, pues entonces por eso es que estás pensando, esa es tu cultura, esta es mi biología, esta es tu proyección. Pero si tú eres hijo de Dios, entonces tú dirías Ananías, Misael y Azarías, que son los nombres que desde los que somos hijos de Dios diríamos a nuestros hermanos que estaban allí. ¿Sí? Las 10 plagas, yo digo, ¿esas dónde están en la Biblia? No sé. Yo sé de las 10 maravillas que mi padre hizo para sacar a mis hermanos en la fe de Israel. Pero es que la plaga, así, la plaga de las moscas, así le dijo Faraón y toda su descendencia. Por eso nos es tan difícil sacar al cáncer de nosotros, porque pensamos que el cáncer es un familiar muy afectuoso de nuestras vidas, ¿sí? Cuando es algo maligno, el pecado Dios no lo puso en ti, el pecado es un cáncer que se ha ido extendiendo, es un tumor espiritual que se ha ido inervando en áreas de tu vida y que ha endurecido áreas de tu vida, que ha contaminado áreas de tu vida, ¿sí? Entonces dice, yo endureceré el corazón. Muy bien, voy a multiplicar en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ellos lo van a ver. Pero ¿se ha puesto a pensar usted que cuando Dios dice que va a sacarte de Egipto, lo que Dios te está diciendo es, voy a comenzar un proceso incómodo? Y usted dice, a ver, no decía eso. Bueno, está bien, usted va con el médico, con el oncólogo, y el oncólogo, que es el especialista en cuestiones de cáncer, le dice, mire, le voy a dar este vasito para que se lo tome, ¿sí? ¡Qué rico! Y se va a pasar vomitando las siguientes horas, ¿verdad? El dolorón de cabeza, va a sentirse mal, se le va a empezar a caer el pelo, ¿sí? Y va a decir, oye, ¿qué mal te ves? No, no estoy mal, estoy potencialmente bien. Me estoy tomando la quimio para acabar con el cáncer. Lo que tú no me estás viendo por fuera, no me estás viendo por dentro, no estás viendo el tumor que se está reduciendo, no estás viendo aquello que me estaba matando, cómo lo estoy venciendo. Estás viendo un campo de batalla. Y la gente dice, ay, pastor, es que me está yendo re mal. Y yo digo, ¿serás el tumor tú?
Porque si tú eres el tumor, pues sí te va a ir re mal. Pero si dejas ir al tumor, pues entonces el tiempo se va a cortar. Ay, pastor, ¿sí? Y voy a tardar mucho en este proceso. Pues no sé en cuánto tiempo vas a soltar aquello que tendrías que haber soltado. ¿Sí? ¿Cuánto puede durar un tiempo de probación? Pues el tiempo de tu necedad, criatura. ¿Sí? Usted dirá. Entre más pronto entiendes y entre más pronto lo sueltes, puede durar un día, 2, 3, 10, 18 años, 20, 50, yo no sé cuántos. Hasta que tú dices, oye, creo que estoy mal. Ah, suéltelo, mi niño. Y si ya lo soltó, ya no lo agarre, déjelo. Es malo, fuchi. Y entonces cuando tú estás haciendo eso, ¿sí? Te das cuenta que va a haber una lucha. ¿Por qué hay una lucha? Dice, el faraón no nos oirá. Yo quisiera que el COVID fuera de Dora la Exploradora. Y vas a decir, ¿y por qué de Dora la Exploradora? Porque Dora la Exploradora, cuando llega el zorro a quererle hacer algo, le dice, zorro, no te lo lleves. ¿Y qué hace el zorro? Dice, oh, sí, sí. Y se va. Pero no. Tú le dices, zorro, no te lo lleves, ¿sí? COVID, no lo hagas. Y él, caramba, bicho, va a llegar, ¿sí? Te va a sonar. Y entonces vas a tener que tener una lucha contra él y vas a tener que buscar las estrategias del lado de Dios para fortalecerte. ¿Cuáles son las estrategias del lado de Dios? Busca la vida. Y tienes que decir, ¿qué me da vida? Tengo que hidratarme. Voy a tomar mucha coca. No, criatura. ¿Sí? Con todo el gas carbónico y el ácido fosfórico que vas a tener, pues en lugar de ayudarte, pues vas para atrás, ¿sí? En lugar de elevar tus niveles de oxigenación con todo el gas carbónico, el dióxido de carbono, pues, ni modo que digas que te oxigenas, ¿sí? Entonces, tienes que entrarle a la bioquímica y tienes que decir, a ver, ¿cómo funcionan las cosas para que gane la vida? Faraón no nos va a escuchar como no nos escucha el cáncer, cuando le decimos cáncer, pórtate bien, mira cáncer, no te extiendas, cáncer, ¿sí? No, no funciona así. Las enfermedades venéreas, ay, sí, no te me vayas a subir, bichito, fíjate dónde andas metido, no hagas nada que te ponga en riesgo, ¿sí? ¿Cuántas cosas nosotros funcionamos al revés de la lógica, ¿sí? ¿Por qué Faraón no nos va a escuchar? Porque no le conviene escucharnos. No trates de llegar a un acuerdo con el diablo para decir, Satanás, deja a mi familia. Mira, tú te metes hasta la sala, pero no hasta la cocina, ¿sí? En el cuarto no te metas, con mis hijos no te metas, ¿sí? Métete con el perro nada más, ¿sí? Que se muera el perro para que... No, 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 no funciona así. Satanás es abusivo. Le das la mano y se agarra la pata. Pide raite y quiere manejar, ¿sí? Es limosnero y con garrote. Busca ventaja de todas las cosas. Y tú inocentemente le das la uñita, ¿no? Dice, agárrame la uñita, ¿sí? Pero nada más la uñita. ¿Sí? Y te atrapa completamente. Y ahora, ¿qué es lo que dice entonces Dios? Él no te oirá, dice, mas yo pondré mi mano sobre Egipto. ¿Alguna vez has pensado en esta frase? Yo pondré mi mano sobre Egipto. Yo estaba pensando desde hace años en esta frase. Y un día pensé en esto, ¿qué pasaría? Mi papá no lo era, pero ¿qué hubiera pasado si mi papá hubiera sido, no sé, una persona que hubiera hecho artes marciales? Tengo amigos que hacen artes marciales. Y de repente alguien quiere arrebatarles a su hijo. La persona probablemente no sepa, ¿sí? Suena como película de Hollywood, ¿sí? Pero la persona te quiere arrebatar al chiquillo y el otro no sabe quién es el papá, ¿sí? Imagínate a alguien que sea, no sé, 10º dan o 20º dan o no sé cuántos danes, y bueno, pues tiene toda la capacidad y llega el otro, dice, yo pondré mi mano sobre él. ¿Qué significa?
Lo voy a agarrar, le voy a hacer una llave, ¿sí? Le voy a pegar para inmovilizarlo, lo voy a poner en el suelo y después de 4 o 5 trancazos del otro va a decir, creo que me equivoqué de chiquillo, ¿sí? Cuando Dios dice, yo pondré mi mano sobre Egipto, está diciendo, le voy a dar una tunda. ¿Sí? Un día, esa es una de las historias de la familia, por acá un día alguien quiso llevarse a Lourdes Lourdes mi esposa, cuando era adolescente. La calle donde vivían ellos, Prisciliano Sánchez, en aquel tiempo no estaba iluminada, era una calle media oscura. La colonia Menchaca era una colonia popular, ¿sí? De barrio, y una persona un hombre quiso jalar a Lourdes. El hombre no sabía que ella vivía en esa cuadra donde la quiso jalar. Y entonces la quiere jalar, ella empieza a gritar, de alguna manera no sé si salieron desde alguien más o en la gritería ella se soltó, total de que ella sale y se mete inmediatamente a la casa. Su papá estaba allí en la oficinita porque siempre estaba haciendo allí cálculos como contratista que era. Y le dice, ¿qué pasó? Me trataron de jalar. ¿Quién te trató de jalar? Pues un hombre así, 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 así. Don Nati siempre fue muy fuerte y además le gustaba el box. ¿Sí? Se va corriendo detrás del tipo y al rato le dicen a Lourdes, ¿sí? Te habla tu papá, que vayas, ¿sí? Y entonces, algunas cuadras de distancia de la casa, llega Lourdes y ve que su papá tiene un hombre y lo tiene todo azorrillado, ¿sí? Y le dice, este es el hombre que te trató de agarrar. Y ella lo voltea y lo ve y dice, sí, sí es él. Ahora, Lourdes no sabía que iba a salir después de eso. Lo que siguió fue una golpiza que le dio al hombre, ¿sí? La golpiza no solamente fue por haber jalado a su hija, sino fue por haber jalado a la hija de cualquiera, ¿sí? Llegó un momento en donde Lourdes le tuvo que decir a su papá, ya déjalo ya, ¿sí? ¿Qué harías tú si alguien trata de llevarse a tu hija para violarla? Mi suegro diría, le pondré mi mano encima. Uno tendría que entender la palabra desde el corazón de un padre sobre lo que significa que alguien dañe a tu hijo. Cuando yo estaba pensando entonces qué compartir, ¿sí? Yo estaba pensando en mi corazón en ese momento, en donde sí es cierto, es una experiencia terrible, sobre todo para el que le dio la golpiza, pero hubiera sido una experiencia horrible, más horrible todavía, si hubieran agarrado a Lourdes y lo hubieran violado, ¿sí? Y en ese momento ella vio una imagen de su padre que ella no conocía, porque ella no conocía a su papá, que siempre parecía tan tranquilo, que siempre parecía tan flemático, pero lo vio como una fiera, lo vio como un hombre de guerra. Después de esa golpiza, no solamente ese hombre ya no volvió a pasar por ahí, ¿sí? Ella supo que su padre estaba dispuesto a hacer lo que fuera para guardar la integridad de ella. Y para eso, por eso para ella no tiene problema en creer que Dios puede hacer cualquier cosa por ella. Porque ella pudo ver en lo natural cómo su padre estaba dispuesto a hacer lo que fuera por ella, ¿sí? Y su padre no estaba pensando si le iban a demandar, ¿sí? Por haberle puesto la golpiza, ¿sí? Él estaba pensando en cómo su hija había sido puesta en riesgo y cómo eso iba a generar, si no se hacía lo necesario, iba a generar entonces en ella una huella, una lesión
que iba a ser profunda en la vida de su hijo. Dice entonces el Señor: y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. O sea, no solamente los voy a rescatar, sino que además, ¿sí?, dice, con grandes juicios, ¿sí?, los que han atentado contra él sabrán que he sido yo quien ha juzgado. Y por haber juzgado, ha venido entonces mi decisión de que aquello tenía que ser desarraigado. Se hacen juicios, la gente dice, no hagas juicios. No, cambie su lenguaje, por favor, ¿sí? Un juicio es necesario para llevar a cabo una decisión. Toda decisión, si es sabia, si es prudente, necesita tener un juicio de respaldo. ¿Qué significa en mi ejemplo médico? Le van a tomar una muestra, el médico dice, te voy a hacer una intervención y te voy a tomar una muestra, y esa muestra la voy a mandar al laboratorio. Eso seguramente usted lo ha escuchado en más de alguna ocasión. ¿Qué va a hacer el laboratorista? Un juicio. Y el juicio va a decir, ¿es canceroso o no es canceroso? ¿Es benigno o es maligno? Ese juicio va a decir, ¿se queda o se va? ¿Sí? Va a decir el nivel de riesgo que tiene, y con ello entonces tomaré decisiones. ¿Por qué una cosa u otra como consecuencia? El médico va a decir, a grandes males, grandes remedios, ¿sí? ¿Qué tipo de procedimiento vamos a llevar a cabo? ¿Qué tratamiento es el necesario? Depende del juicio. Dicho de otra manera, en el lenguaje del pueblo, ¿sí? Al cliente lo que pida. Lo que usted necesite. ¿Qué tan duro puede ser el trato de Dios para una persona? Depende de su nivel de necedad, ¿sí? Al necio, al estúpido, se le da con la cuchara grande. Y se le da doble porción de sopa, además, ¿sí? Entonces, cuando usted dice, bueno, ¿cómo va a querer su tratamiento? Le dice Dios a uno, ¿sí? ¿Usted cómo va a querer? Medida buena, apretada, remecida y rebosante se pondrá en tu regazo, ¿sí? Porque con la misma medida con la que tú juzgas, con esa yo te volveré a juzgar a ti. Dad de gracia lo que de gracia has recibido, ¿sí? Con la vara que midas serás medido. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso mismo cosechará. Y versículos como estos hay, ¿sí? En la Biblia un montón para decir, usted diga, mi niño, ¿sí? ¿De qué sabor la quiere? ¿Sí? ¿Así concentradita o más diluida? ¿La quiere así, con doble inyección? ¿O la quiere de pastillita o la quiere frotada? Usted diga, ¿sí? Y hay gente que tiene procesos largos, como su necedad. Y dolorosos, como soportarlos a ellos, ¿sí? Y dice la gente, mira cómo ha sufrido. Y digo, claro, ¿sí? Ser quien es y comportarse como se comporta debe ser horrible, ¿sí? No, yo sé lo que le ha pasado. No, pero ¿cuánto de lo que le ha pasado tiene que ver con las actitudes que tiene? Tenemos que ver entonces que el corazón del padre es un corazón que se duele por su hijo, es un corazón que se duele porque la persona necesita ser rescatado, está en un proceso de una enfermedad degenerativa o de una enfermedad infecciosa, de una enfermedad espiritual, y está en riesgo y a punto de muerte. Pero la persona de repente puede decir, no, es que yo no tengo nada, yo me siento bien. Mira qué bien me siento, no me duele nada. Cuando toda la evidencia es que está en crisis. Y entonces el asunto es que esto es de doble dirección. Por un lado,
Se trata de que mis hijos entiendan que yo quiero salvarlos. Sí, pero también se trata de que el otro entienda que soy yo el que le está diciendo suéltalo. Si usted recuerda, Éxodo 7 está después de Éxodo 4, sí, ¿verdad? Sí, pues el número. ¿Por qué digo eso? Porque ¿se acuerdan que había dicho Faraón? ¿Y quién es Jehová? ¿Y quién es ese? Yo no lo conozco. Y de repente Dios te regala versículos como diciendo, no me conoces. Bien, me vas a conocer, criaturita. Entonces tú dices que no sabes quién soy yo. Me voy a presentar contigo. ¿Sí? Y te voy a decir, yo soy Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Hola, pequeño. ¿Sí? Hasta la vista, baby. ¿Sí? Yo no sé cómo necesita decírtelo Dios, pero hay un momento en esto, ¿sí? Escúchame. Todo mundo necesita conocer a Dios. Todo mundo. Algunos lo van a conocer como Padre, como su Salvador, como su restaurador. Y otros, por su actitud, lo van a conocer como el juez que establece el juicio final. Cada uno escoge de qué lado quiere estar del tribunal. Cada uno escoge de qué lado quiere estar en esta vida. ¿Sí? Hace muchos años que yo decidí estar del lado de la amistad con Dios. No sé si sea buen amigo o mal amigo yo de Dios. Él es increíble conmigo. Pero prefiero estar allí que del lado del enemigo. Y cuando Dios ha dicho, te voy a librar, te voy a rescatar, aún Faraón sabrá quién soy yo. Aún Satanás sabrá quién soy yo. Cuando extienda mi mano sobre él y le dé una sangoloteada, ¿sí? Y te libre de donde tú has estado en medio de ellos. Y yo he entendido que voltear hacia atrás no vale la pena. Te vuelves estatua de sal, como decía con la esposa de Lot. ¿Qué dejó atrás? Todo aquello que Dios dijo, suéltalo, no vale la pena. Eso ha significado en ocasiones amistades, sí. Eso ha significado afectos, sí. Eso ha significado áreas de mi vida, pasiones desenfrenadas, yo no sé cuántas cosas. Y tú dices, sí. Pero vamos caminando hacia lo eterno, hacia lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Termina el capítulo, bueno, este pasaje sigue el capítulo, pero en el pasaje termino con Éxodo 7:6. Dice, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Wow, yo quiero de esos en la congregación, yo quiero de esos, ¿sí? El asunto no es, les dijo, ¿sí? Y fueron, lo reflexionaron, dijeron, wow, qué bien estuvo. E hicieron lo que les dio la gana. No, dice, hicieron lo que Dios les mandó. Fueron congruentes con su fe. Pues Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En medio de lo sangriento, Señor, de un proceso, tú tienes un deseo de librarnos, de sanarnos, de llevarnos a una completa y profunda restauración. Quita, Señor, todo mal de nuestro corazón, para que podamos verte, entenderte y caminar contigo en lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Por disciplina, les pregunto, ¿alguien quiere compartir algo? ¿Alguien sintió que esto era para ustedes? ¿Sí? Dice Mili que le recuerda a Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26, que para que lo revisen ustedes y entendamos
lo que dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Sí? Definitivamente es una operación a corazón abierto de trasplante de órganos con un chorro de sangre, me imagino. ¿Sí? Para trasplantar un corazón hay que partir 2 costillas, cuando menos, no sé, Fernando quizá pueda saber si son 2 o 3, pero lo cierto es que hay que abrir espacios, ¿sí? Luego hay que pegarlas o ponerlas para que cicatrice, hay que cortar, hay que hacer toda una maravilla, ¿sí? Para quitar entonces un corazón que ya está en necrosis y poner un corazón trasplantado, nuevo, que te dé esperanza de vida, ¿sí? Y eso es lo que el Señor ha hecho, una operación de alto nivel a corazón abierto. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere compartir? Buenas noches, pastor. Buenas noches, Dalila, qué gusto. Am, Buenas noches. Bueno, solamente compartir. Creo que la palabra que Dios le ha hablado a través de usted desde las primeras clases de este año han sido, para mí han sido algo rotundo, ha sido de confrontación hacia lo que hacia lo que yo he creído más que nada. En mi persona me enfoco porque he visto cómo Dios te pone así como ponerse en el espejo y Dios está derribando las murallas, derribando cosas que uno tiene en su mente, que uno ha establecido, eh, propias en este caso. Y vaya, así que es algo que a mí en lo personal me confronta, como olvídate de Dios así diciéndome, olvídate de quién eres tú, de tus defectos, de lo que tienes, de lo que piensas. Yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te sostengo. Y es algo, y nosotros, yo en lo personal como persona, sí he tomado más en cuenta en cuanto a mis carencias que han ido más adelante de lo que Dios me dice. Mira, yo lo hago, no te preocupes, pero creo que esta parte sí me confronta mucho y yo le agradezco a Dios por la vida de usted, pastor, y esa palabra que Dios nos da a través de usted es quitar toda mentira, más que nada, para mí es eso, toda mentira que se ha establecido en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, de igual manera en mi mismo cuerpo, porque de lo que viene desde el alma, el cuerpo lo sale a relucir, porque de una u otra manera, si nosotros no tenemos un descanso con Dios, pasa esto. Es lo que quería compartir y bueno, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dalila. ¿Alguien más? Lupita, abriste tu micrófono, ¿quieres Sí, compartir? sí, quiero comentarle algo. Dime. Antes de que todo esto que está hablando, después de todo esto, Moisés sacó al pueblo de Egipto. Ujú. Y y el pueblo ya después de que lo sacó y anduvo por 40 años en el desierto, el pueblo quería volver a donde lo sacó, a pueblo de Egipto, a comer ajos y cebollas. Y el pueblo se volvió un pueblo de dura cerviz. Quería volver después de haber hecho tantas cosas Moisés. El pueblo se rebeló contra Dios y quería volver a lo pasado, a la esclavitud, a donde los habían sacado. Entonces, aquí, ¿cómo se lo diré?
no sé si realmente seamos un pueblo de dura service. Me cuento porque esto se me vino a la mente en cuanto empezó usted a hablar de lo que estamos hablando. Queremos tener una sanidad. Sí, queremos ser sanos, físicos, emocionales, mentales. En todo queremos estar sanos, pero somos de dura service. ¿Por qué? Porque no queremos tener una operación a corazón abierto. No queremos a tener una operación de corazón abierto, nos va a doler muchísimo dejar menguar, o sea, todas esas cosas. Y a veces, pues nos cuesta mucho y se nos hace muy difícil las cosas. Por eso Dios me volvió a decir, es un pueblo de dura service. Entonces, pues eso es lo que le quería compartir, eso es todo. Y ahora explique esa parte, dura service, para poderla entender mejor. Sí, la cerviz es la parte posterior del cuello de una persona, ¿sí? Ahí están las vértebras cervicales. Y lo que está diciendo entonces es que es duro para inclinar su cuello, es lo que está diciendo, ¿sí? Por eso se interpreta como una persona que es orgullosa. Una persona soberbia está así, alzada, dicen, hasta con la quijada para arriba, ¿no? Y cuando tú te arrepientes, lo que se supone que deberías de hacer es reconocer y someterte. Entonces, bajar el cuello, ¿sí? Doblegarte en el sentido metafórico es símbolo de humildad, humillarte. Entonces, decir que alguien no se humilla es decir, está bien, saliste de la enfermedad, fuiste con el neumólogo y te lograron salvar la vida, pero sigues fumando, criatura, ¿sí? Te lograron reconstituir el hígado, pero sigues tomando, ¿sí? Te perdonó la esposa y sigues de adúltero, yo no sé. Entonces, pues saliste de la situación del problema, aparentemente deberías de haber aprendido algo, pero en lugar de eso, sigues haciendo lo mismo. No tuviste un cambio de actitud. No doblaste el cuello, no inclinas el cuello, no te sometes y aprendes de la vida. La gente piensa que sabiduría viene de estudiar mucho, no. Sabiduría viene de entender en qué momento tienes que doblegarte. Ese es el principio de sabiduría, entender que hay cosas donde tienes que aceptar las cosas a la manera de Dios, doblegarte. Y mientras no se te quite el orgulloso, bueno, pues vas a seguir adelante cometiendo los mismos errores o peores y poniendo tu vida en riesgo. Entonces tenemos que aprender a ser humildes. Y eso es algo que no viene en el paquete, hay que aprenderlo. ¿Alguien más? ¿Una última persona? Están muy callados ahora. Gabriela Manjarres, te escuchamos, hija. Pastor, buenas noches. Buenas noches. No recuerdo el nombre del rey. No me acuerdo si fue Josías, Amasías. No recuerdo bien la cita bíblica, donde era un rey que hacía todo lo que Jehová le mandaba hacer. Pero la palabra dice que su corazón no era recto. Esto me hablaba a mí de actitud. ¿Cuántas veces hablaba usted de las reglas? Hacemos las cosas por regla, hacemos las cosas porque queremos quedar bien, hacemos las cosas a veces por orgullo, por ego, por decir yo hice esto, yo hice lo otro, pero lo hacemos con una buena actitud, pero dentro de nuestro corazón hay un motivo incorrecto por el cual hacemos las cosas. Y cuando usted dijo eso, usted siempre me ha hablado a mí de la actitud,
Y es un proceso en el que Dios me ha llevado a mí de mis malas actitudes, ¿sí? Muchas veces he hecho lo que Dios me ha dicho, lo que creo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, pero Dios me confrontaba cuando usted hablaba eso en mis actitudes. Y tengo mucho en ese proceso y tengo poco que lo empecé a entender. Empecé a entender cómo hace 3 días Dios me hacía sentir cuando siempre me decían que mis palabras golpeaban. Y yo decía, bueno, ¿por qué me dicen eso? Yo no lo entendía. Y apenas hace 3 días lo entendí. Y entendí que Dios había puesto algo en mi boca y no era la forma como lo decía. Yo creo que quizás era la actitud, lo que había en mi corazón. Y qué importante es hacer las cosas con un corazón sano, pastor, con un corazón restaurado, con un corazón que no tenga estorbo para que Dios nos hable, para que Dios nos guíe. Porque cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas, no crecemos, no maduramos, nos quedamos estancados. Queremos desarrollar una vida espiritual y con un corazón incorrecto, con una actitud incorrecta, aunque hagamos todas las cosas, como a veces se nos ponen reglas o a veces queremos hacer las cosas por sobresalir, pero a veces nuestro corazón está muy lejos, muy apartado de Dios. Y esta palabra me confronta, pero a la vez me ayuda en mi proceso. Y se me hizo una clase muy interesante como para volverla a escuchar, reflexionar mucho en ella. Muchas gracias, pastor. Es todo lo que tengo que decir. Gracias, Gaby. Aquí está, te había puesto por allí para que se viera. Segunda de Crónicas 25, 1 y 2 dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Verso 2, muy importante, de Segunda de Crónicas 25, 2 dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Es el versículo al que te referías. Y es verdad, no basta hacer las cosas. Hizo lo recto ante los ojos de Dios, cumplió las reglas, se ajustó a la estructura, que era lo que les decía, pero no de perfecto corazón. Las reglas esconden cosas. Las reglas nos hacen creer que la persona es tan buena gente, cuando en realidad lo único que es un perverso escondido, ¿verdad? Un perverso bien disciplinado. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Les agradezco infinito haber estado. Gracias por un corazón dispuesto y nos vemos entonces en nuestra siguiente ocasión. Bendiciones para todos.